Ya. Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento a la Radio TV Libre de INRED, transmitida por nuestro canal de YouTube, Facebook y Twitter y a través de www.inred.org. A nuestros cibernautas les decimos que pueden interlocutar con nosotros a través de los comentarios en Facebook y Twitter. Nosotros estamos atentos a responder sus inquietudes. Hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió un documento denominado Informe sobre la relación entre la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. En ese sentido, INRED ha creído que es importante en la coyuntura actual conversar sobre un tema trascendental en la vida política actual, que es el caso que se está siguiendo en contra de algunas personas vinculadas al proceso de corrupción y sobornos por la empresa Odebrecht en Ecuador. Una de estas personas vinculadas es el vicepresidente Jorge Glass, y por lo tanto queremos ver tanto la mirada jurídica, la mirada política y la mirada social de este proceso y de esta vinculación penal a nuestro vicepresidente. En ese sentido, el día de hoy vamos a tener tres invitados. La primera, la doctora Beatriz Rodríguez, abogada penalista, que nos acompaña primero aquí en el set, con la cual vamos a hablar de esta mirada jurídica que deberíamos darle al caso de Jorge Glass. Bueno, muchas gracias por la invitación, Beatriz. Y quiero empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la vinculación que deberíamos darle a la lucha contra la corrupción en el Ecuador y el enfoque de derechos humanos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y en lo que les pueda aportar yo muy contenta. Bueno, ¿qué te puedo decir de este tema? En realidad, en un tema de corrupción se ven vulnerados varios derechos de las personas. Y digo varios porque estamos hablando de corrupción a nivel de Estado. Entonces, si nosotros hablamos de una corrupción a nivel de Estado, entonces hablamos de que existe mucho dinero que se ha ido, dinero que podía ser destinado para otro tipo de cosas, como por ejemplo educación, salud, qué sé yo, todas las cosas en las que un Estado debe invertir para precautelar la vida de los ciudadanos. Por supuesto, en este caso no se da la corrupción, se da los dineros que tienen las otras personas, las personas que tienen poder y comienzan a perjudicar. Ojo, cuando hablamos nosotros de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos que requieren las personas, pero también los procesados. Entonces, por ese lado, muchas veces la ciudadanía, y yo sé que estamos indignados con este tema y que a todos nos deja un sabor amargo, tenemos que tomar en cuenta que así mismo como nosotros hemos sido vulnerados, cada uno de nosotros, tenemos que tomar en cuenta los derechos también de los procesados. Ya, listo, Beatriz. En ese sentido, ya en relación al caso de Jorge Glass, ¿cuál es el estado procesal de este caso? ¿En qué etapa del proceso penal está? ¿Y cuáles son los efectos de que se lo haya vinculado al proceso? Ya, pues tenemos que saber que este es un proceso que se siguió a varias personas, entre ellas al tío. Se tenía que haber hecho desde un principio, se le debió haber ya incorporado, sin embargo se le vincula después. El tema del jurídico de la vinculación es cuando, la Fiscalía en su investigación encuentra que hay personas a las que también se les debe formular cargos, por así decirlos, o con los que se encuentran indicios de que esta persona haya cometido un delito. ¿Qué significa formular cargos? Explícanos y explícale a nuestros cibernautas qué significa formular cargos en contra de una persona. Cuando se formulan los cargos en contra de una persona es cuando ya la Fiscalía ha encontrado, o sea, en los indicios, porque no podemos hablar de pruebas, ha encontrado razones suficientes para saber que esta persona puede ser el responsable de un delito. Digo puede, porque solo va a ser responsable o solo va a ser culpable el momento en que llegue a juicio y se dé por sentencia ejecutorial. Sin embargo, hablando ya del caso que nos compete, que es del tema Glass, nosotros sabíamos que desde un principio ya había muchas razones para vincularlo, sin embargo se nos dijo que no. Este es un tema más político que jurídico, porque en realidad ahora lo que nosotros debemos ver desde la política se puede desprender muchas cosas, pero en lo jurídico se está vulnerando todo. Entonces, aparecieron nuevos indicios con los cuales nos dicen que sí, que efectivamente se le podría llegar a formular cargos al vicepresidente Jorge Glass. ¿Cuál es la diferencia de que en estos momentos existan indicios de una responsabilidad penal de Jorge Glass y de que esos indicios puedan convertirse en pruebas para poderlo a él ya de alguna forma sentenciar por el delito de asociación ilícita u otros delitos? Por ejemplo, te explico. Cuando aportó este señor, que si no me equivoco trabajaba para el señor Rivera, él aporta información que son videos, que pueden ser documentos, incluso pueden ser testimonios. Pero esto tienen que ser corroborados e investigados.
para que se vean que efectivamente son válidos, que se hicieron tomando en cuenta todo el procedimiento, que se hizo, pasó por un procedimiento, de que son legales, de que todo eso ya les lleva para que en el juicio, cuando sean presentados a juicio para la valoración del juez, entonces ahí podemos hablar de pruebas. Ahora hay los suficientes indicios, ¿no? Eso quiere decir que en este momento la Fiscalía es la que tiene la decisión de llevarle o no a juicio a Jorge, o quién es el que tiene el poder de decisión en estos momentos para pasar a una siguiente etapa. Claro, efectivamente, ahorita el que lleva la acción penal, no olvidemos, y todo el mundo debe saber, que la acción penal la lleva la Fiscalía. Siempre va a ser la Fiscalía la que lleve, y él es el que, según lo que tenga la evidencia, tiene que ser súper objetivo esto, ¿no? Entonces, según la evidencia que tenga, según los indicios que tenga, presenta y formula cargos, ¿no? Ahora, está muy cuestionado por qué va a presentar los cargos, y está cuestionado por el delito, porque en realidad en el derecho penal no se está cumpliendo nada, no se está cumpliendo la teoría del delito, al menos no se la toma ni siquiera en cuenta. Y en esta línea se ha hablado de una reformulación de cargos. ¿Tú crees que puede proceder en este momento? ¿Hay elementos para que esto pase? Debería, es que debería, porque estamos hablando ahorita de un delito de asociación ilícita juzgado o establecido o tipificado en el código anterior. Cuando nosotros estamos hablando de que si se llegaría a comprobar, estamos hablando de un delito continuado, que comenzó en un año y continúa hasta ahora. Entonces, hablamos de un delito continuado que debe ser reformulado. Sí, se puede formular cargos por peculado, por lavado de activos, por cohecho, por varios delitos donde la pena ya es mayor, porque si ahorita la delincuencia organizada por el delito que se le está dando es de 3 a 6 años. Esa es la pena, pero la pena que si se reformularían los cargos sería mayor, llegaría hasta los 13 años, pero eso no les conviene. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos si le ponen solo el delincuencia organizada, no es causal para juicio político y no se le va a destituir. Pero si ya se ponen los delitos que antes denunciados, los que yo enuncié, entonces sí es causal de juicio político y efectivamente entonces debería salir de las funciones de vicepresidente. Una duda general, y además es un argumento que ha expresado la defensa de Jorge Glass, es que muchas de las evidencias y de los indicios que se encuentran dentro del proceso de investigación en la Fiscalía han nacido porque los medios de comunicación los han expuesto primero, ¿no? En esa línea hay una duda sobre la privacidad que pueda tener el proceso, ¿sí? Y además sobre la legalidad que puedan tener estas pruebas obtenidas a través de medios de comunicación. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo primero lo único que puedo decir es que si han sido los medios de investigación los que de comunicación que han investigado. Ellos han sido los que nos han llevado a descubrir todo esta ola de corrupción. Sin ellos, sin esas evidencias, no hubiésemos sabido nada, porque en un país normal debería ser la Fiscalía la que comience a buscar, pero en nuestro país en el que estamos viviendo ahorita y en el estado de corrupción en el que se encuentran las cosas, claro, se ven obligados a que los medios de comunicación sean los que den esta información, que no está ilegal, está bien cumplida, porque en realidad son indicios que son mails que se pueden presentar y que no debían tal vez presentar ellos y debía haber pedido la Fiscalía. Sin embargo, con la metida de mano de la justicia, que todo el mundo sabemos, ahora tenemos el problema de que sean los medios de comunicación los que presenten. ¿Y estos medios de comunicación y periodistas independientes que han realizado estas investigaciones podrían tener algún efecto posterior, penal, civil, por haber enunciado o mostrado estas pruebas? No, para nada. Ellos de verdad están cumpliendo. En su momento, a Fernando Villavicencio ya denunció. Él ya denunció todo esto, pero claro, se le dijo que no, que era un atentado contra la intimidad, que no se podía y todo, y se hizo caso omiso. ¿Por qué no? Por un lado, si es que quisieran seguir a ver qué es lo que pasa con Fernando Villavicencio y ver, pero ¿por qué no comienzan? Ya tenemos indicios, y entonces investiguen, continúen con esto. Lo que se nos está queriendo vender el discurso, que ya no se nos ha vendido, no se nos quiere vender, es de que sí, de que las cosas no se están haciendo bien porque es la prensa corrupta. Cuando de prensa corrupta no existe. Sabemos que los corruptos son otros y que no nos ha ayudado para nada a nuestro país y por eso estamos como estamos, ¿no? Ya. Jurídicamente, ¿cuál sería el efecto de que se pase de una instrucción fiscal a una etapa de juicio en contra del vicepresidente Jorge Glass? ¿Tendría que dejar la vicepresidencia? No, eso no. Lo que pasa es que tenemos que tener bien claro. El vicepresidente puede ser suspendido y le pueden suplantar por el presidente de la Asamblea Nacional, como dice en el Código
no recuerdo bien el nombre, pero ahí está establecido, ¿no? Ahora, nos dicen, ahora si es que él le pondrían medidas cautelares y todo, no. Siempre que no haya una sentencia ejecutoriada, él no va a cesar de sus funciones. Ojo, y depende de qué sentencia. Si se le va a sentenciar por delincuencia organizada de 3 a 6 años, no va a dar paso al juicio político, porque el juicio político tiene causales, y las causales son varios delitos como el lavado de activos, como el cohecho o el peculado, que ahí sí da paso a un juicio político y que se le destituye. Bueno, y para terminar, Beatriz, quisiera saber cuál es tu opinión de los siguientes pasos que debería dar la Fiscalía en este caso. Yo creo que ahorita lo que debería hacer es tomarse muy en cuenta todas las denuncias, ¿no? Porque ahora también hay una denuncia muy importante que ha hecho Fernando Villavicencio, en donde también se puede encontrar es el tema Petrochina, pero ahí también van a haber indicios de responsabilidad penal. Entonces, lo que debe hacer la Fiscalía es ser objetiva. Y cuando hablamos de objetividad en el derecho, hablamos de que tiene que hacer las cosas con transparencia y nitidez para que se pueda llegar al verdadero esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias, Beatriz, por esta mirada jurídica rápida que nos has dado a nosotros y a nuestros cibernautas. Te agradecemos nuevamente por estar aquí y esperamos que en una próxima invitación también lo puedas hacer. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Bueno, a todos nuestros cibernautas, agradecemos por atender a esta entrevista. Ahora vamos a entrevistar a Luis Verde Soto y a Guadalupe Fierro de la UNP y del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Con ellos abordaremos tanto la mirada social del caso de Jorge Glass como la mirada política y los efectos políticos que pueda tener el caso de Jorge Glass. Bueno, Beatriz nos ha dicho algunas cosas importantes. La primera es que el proceso penal no afectaría al ejercicio de la vicepresidencia por parte de el ingeniero Jorge Glass. Además nos ha dicho que es importante y sería necesario que se haga una reformulación de cargos, ya que en estos momentos tenemos una persecución penal por parte de un delito de asociación ilícita. Este delito debería ser cambiado a delito de peculado, cohecho o de concusión, porque a razón de nuestra entrevistada existen los elementos penales necesarios para poder hablar de estos delitos. Además, nos ha establecido que la Fiscalía es la que es dueña de la acción penal en estos momentos y la que toma la decisión final de llamar o no llamar a juicio a Jorge Glass. Por lo tanto, es necesario que durante la investigación previa se realicen todas las diligencias necesarias para que pueda evidenciarse o una responsabilidad penal o una inocencia, una ratificación de inocencia de nuestro vicepresidente. En ese sentido, y luego de esta mirada jurídica del caso de Jorge Glass, vamos a hablar con Guadalupe Fierro, de la Unión Nacional de Periodistas, y con Luis Verde Soto, analista y activista político y de derechos humanos. Con ellos vamos a abordar una mirada diferente de la corrupción y de estos procesos que se han venido dando en el marco de las denuncias en contra de Odebrecht y otras denuncias como la de Petrochina realizada el día de hoy. Y queremos abordar este tema desde dos aristas. La primera arista, la arista social, la afectación que tienen estos procesos a las personas, a los movimientos sociales en general, y la otra, la arista política, en qué situación y en qué contexto político quedamos cuando tenemos un vicepresidente, si no lo tenemos sentenciado, pero sí tildado de alguna forma o señalado con el dedo por temas de corrupción. Bueno, en ese sentido empiezo, y es una pregunta para los dos. Primero agradezco su presencia. ¿Cuál es la relación que deberíamos darle a la lucha contra la corrupción que se ha venido dando y el enfoque de derechos humanos, ¿no? Porque es algo que no se ha conversado desde esa línea. Se puede hablar desde la arista económica, se ha hablado desde las aristas políticas. ¿Por qué darle el enfoque de derechos humanos a la lucha contra la corrupción? Buenas tardes nuevamente. Buenas les tardes. pido que utilicen él. Bueno, yo creo que en mi calidad de presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, me competiría un poco hablar en este tema, básicamente de una acusación que el vicepresidente le ha hecho, curiosamente después de que ellos mismos establecieron una figura que nosotros hemos criticado, que es la de que ha habido un linchamiento mediático y que se han violado sus derechos humanos, que se ha violado el debido proceso, porque en la práctica lo que se ha hecho es un
ante juicio, digámoslo así, ante la opinión pública. Bueno, esta es una acusación muy reiterativa que ocurre contra los medios de comunicación y contra el periodismo, especialmente el de investigación, cuando trata temas tan delicados como el tema de la corrupción, que es el hecho de que en los medios de comunicación se escenifica lo que se llaman los juicios paralelos, en donde los medios de comunicación se convierten en una gran especie de tarima judicial y la opinión pública se convierte en juez, jurado, y a veces no la opinión pública, sino los periodistas. La acusación se convierte en jurado, en juez, y se realizan sanciones previas. O lo que es también grave en la acusación, de que se crean percepciones que luego hacen difícil un juzgamiento imparcial de las personas. Bueno, esta acusación la ha hecho el vicepresidente. Y curiosamente, esto es lo interesante del caso, después de que ellos bregaron, me refiero como proyecto político, como Revolución Ciudadana, por establecer en la ley de comunicación una figura que se llama el linchamiento mediático, en la que supuestamente los medios de comunicación son los que crean esto. Bueno, en realidad lo que ocurre es de que para el poder el periodismo de investigación siempre ha sido algo incómodo. Y en este caso, ¿no? Si bien el presidente dice que se han violado sus derechos e incluso amenazado con que va después de este juicio en el cual él cree que va a salir indemne, ha amenazado con enjuiciar por atentado a su honra, por atentado a su persona, a su reputación, a quienes él considera que son sus detractores y entre esos a los medios de comunicación. Bueno, yo quiero recordar que si bien es cierto el hecho de que la presencia permanente de los medios de comunicación en la vida social ha dado lugar a estos hechos, y muchas veces se ha abusado de esa figura, y muchas veces se ha utilizado con fines farandulescos, hay muchos casos en los que de figuras públicas o de figuras que tienen cierta notoriedad se ha hecho esta especie de juicios políticos, pero también es cierto, y esto es muy importante, que el periodismo ha tenido un rol fundamental en la lucha contra la corrupción que trata por todos los medios de ser ocultada. Precisamente por ello es de que hay una ley que se llama la LOTAIF, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entre sus postulados fundamentales dice que la comunicación, la información que está a cargo del Estado, es una información que nos pertenece a los ciudadanos, y que las personas que transitoriamente ocupan el poder en cualquier condición que sea, no son sino sus custodios. Y claro, lo que ha ocurrido con el poder es de que tratando de, en primer lugar, ocultar la corrupción, primero ha puesto un velo sobre la información que debe estar a libre acceso. Y en segundo lugar, ha creado una política de intimidación, de persecución y acoso al periodismo con el objeto de que estas cosas no se revelen, no se conozcan. Entonces, frente a esto, lo que ha ocurrido con el señor Glass, ¿no? Hay que decirlo, es una batalla en la cual él ha tratado de ampararse en derechos personales, ¿no? Para controvertir con una sociedad que también tiene derecho al acceso a la información que afecta sobre temas de corrupción. Y sobre esto hay una cuestión que es extremadamente importante. Ya en el mundo se han librado juicios de esta naturaleza en varios lugares, en varias naciones. Hay que recordar el caso de Watergate, ¿no? Que es un caso emblemático, y hay algunos otros que se han desarrollado en el mundo y en el cual los jueces y la función judicial, las cortes constitucionales de estos países, ¿no? E inclusive tribunales superiores como el de los derechos humanos de Europa, de la Unión Europea, han establecido que prevalece el derecho de la gente a saber, el derecho de la gente a informarse. En ese sentido, Luis, quisiera cerrar un poco más mi pregunta inicial. ¿Cuál es la relación que tiene entonces la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión, por todo lo que nos ha dicho Guadalupe? Mira, buen día. Yo creo que la relación básica de corrupción y derechos humanos se establece
en la ruptura del principio básico de convivencia transparente, de convivencia visible, de convivencia aprobada, del consenso del pacto social que permite que tú puedas funcionar sin que sea amenazada tu existencia, sin que sea amenazada tu presencia en la interrelación con los otros sujetos, tanto el individual como el colectivo. Creo que este es el primer elemento que contraviene la corrupción, es decir, rompe la forma en la cual el Estado de Derecho tiene vigencia sin necesidad de que cotidianamente tengas que estarlo invocando o normas que tengas cotidianamente estar respaldándote. El Estado de Derecho tiene que vivir como un supuesto de la convivencia de los humanos y de los sujetos individuales y colectivos. La corrupción rompe eso. Es una transgresión elemental, ¿no es cierto?, esta forma de convivencia en la cual lo primero que manifiestas es, supones de que estás viviendo en el marco del Estado de Derecho. En el caso de Glass, básicamente a lo que estamos refiriéndonos, ¿no es cierto?, es a un acontecimiento que anuda la corrupción y anuda el proceso político ecuatoriano. ¿En qué sentido? En que la corrupción asoció un modelo político, un modelo de ejercicio de la relación entre el Estado y la sociedad con la presencia de un personaje político que además, ¿no es cierto?, en este nudo de la relación Estado-sociedad, no solamente estaba ligada al despotismo y el intento de control, el intento de disciplinamiento de la sociedad, sino que fundamentalmente estuvo ligado a la apropiación indebida de diversos recursos, no solo económicos, de lo público. La corrupción no solamente hace relación a los elementos económicos de lo público, sino a toma de decisiones sobre lo público. El despilfarro es una forma de decisión corrupta sobre lo público, ¿no es verdad? El despotismo con que puede ejercerse una relación con la sociedad también forma parte de ese mismo rango llamemos, de delitos a la convivencia, que es en el fondo lo que estamos tratando. ¿Por qué Glass es el nudo? Primero, por la obvia razón de que el corazón del modelo económico y político del anterior gobierno era la inversión pública, una inversión pública que sustituía muchos otros niveles de inversión privada y de gestión de la sociedad, y esta fue brutalmente centralizada en la Presidencia de la República y delegada a Glass. Glass es la ruta más directa que existe entre el presidente de la República y los fenómenos de corrupción. Es por eso que tiene tanta importancia. Obviamente, más allá de eso, la importancia deviene ahora por una aglomeración de acontecimientos y significaciones, y entre ellos el fundamental es de que si la sociedad ecuatoriana, a través de su sistema político, decide la destitución del vicepresidente Glass, su sustitución se convierte en el símbolo más importante de hasta dónde y por dónde debe venir la apertura del sistema político, por dónde debe venir la distensión del sistema político, por dónde debe venir la recomposición de esta relación entre Estado y sociedad. Hoy día mismo vamos a asistir a este momento en el cual la sociedad ecuatoriana, porque es todo el país el que va a salir en manifestación el día de hoy, va a establecer al fin los términos reales del conflicto ecuatoriano. Y los términos reales del conflicto ecuatoriano son cómo la sociedad, en camino hacia la democracia, en camino a la recuperación de su expresión libre, en camino a la conformación de un Estado democrático, en camino a establecer los términos de la transición a la democracia, logra, esta sociedad establecer el término real, que es el conflicto entre quienes pugnamos por una apertura del sistema político y quienes se niegan a esta apertura del sistema político, con todas las consecuencias jurídicas y políticas que esto tiene. Hoy día vamos a asistir al desplazamiento de un conflicto que que ocurre al interior del partido de gobierno y va a pasar a ser un conflicto de la sociedad. Yo creo que lo más importante es de que esto a su vez va a permitir reubicar en el sistema de conflictos a la presencia tan contundente que ha tenido este eje de aglomeración de la corrupción, que se llama vicepresidente de la República, que se llama inversión pública como eje central de un modelo económico, que se llama camino directo a el liderazgo del régimen pasado, que es Correa, que se resume en una serie de transgresiones a la ética públicamente manifestadas. Hoy día mismo asistimos a momentos de contradicción en las mismas declaraciones del vicepresidente. Es decir, este es el caso símbolo que anuda el conjunto de conflictos del país, y la resolución del conjunto de conflictos del país va en un momento determinado a pasar. ¿Por qué? Por una consulta popular que elimine la posibilidad de reproducción de esta forma de autoritarismo de esta última década y que a la vez permite entonces desbloquear estos nudos tan fuertes de protección de la corrupción que ha habido alrededor de Ingeniero Glass. Y en este sentido,
Guadalupe, en este nuevo ordenamiento de las fichas políticas de las cuales nos está hablando Luis. ¿Cuál cree que es el papel tanto de los medios de comunicación como de las organizaciones sociales en esta lucha contra la corrupción? Bueno, estamos saliendo de una década en que una de las estrategias fundamentales de un gobierno autoritario fue combatir a los medios de comunicación y a los periodistas, particularmente aquellos que ejercían una función crítica, y a las organizaciones sociales que de igual manera mantenían una actitud de crítica y de divergencia de opiniones frente al régimen. Por manera que ahorita lo que nos corresponde a nosotros es, en primer lugar, volver a recuperar ese espacio del cual las organizaciones sociales y el periodismo fueron o intentaron por lo menos ser desalojados por el gobierno. Segundo, reafirmar el compromiso que siempre ha existido entre el periodismo honesto, combativo, de estar frente al tema de la transparencia del poder en actitud vigilante, en actitud de informar a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda tomar decisiones correctas e informadas sobre los temas del Estado y de los intereses que le afectan. Y en segundo lugar, a las organizaciones que estuvieron durante tanto tiempo reprimidas, volver a ocupar ese rol tan importante de convertirse en la conciencia crítica de nuestro país. Porque las organizaciones sociales, pongo por ejemplo el caso de aquellas que defienden los derechos humanos, el caso de la Plataforma de Derechos Humanos, ustedes, han mantenido un combate muy importante durante toda esta década, porque a pesar de la represión y el acoso, no permitieron que esas banderas de defensa de los derechos humanos se declinaran, se olvidaran. Mira lo que ocurrió, por ejemplo, con algunas sociedades. Pongo un ejemplo que a nosotros no debería pasarnos desapercibido jamás por las similitudes que en muchos casos hemos tenido. El caso de la dictadura española. 40 años a cualquiera se le hace muy difícil entender que un régimen pueda pervivir durante tanto tiempo con el aparente apoyo ciudadano, y lo propio pasa en el caso de Cuba, que a todos nos duele. Y la razón de ser de estos dos regímenes es de que en el caso cubano se cooptaron todas las bases sociales y se las orientaron bajo el régimen estatista y autoritario. En el caso de España, simplemente se las anularon, dejaron de existir. Se las persiguió, se las acosó y se borró todo vestigio de organización que existiera. Hasta la más elemental era puesta bajo sospecha. Y en ambos casos, en el caso de España y en el caso de Cuba, 40 años de un régimen autocrático, en ambos se controló la comunicación como uno de los aspectos fundamentales de la estrategia de gobierno para montar una sola verdad oficial, una sola información que unificó, y esto lo dijo claramente el franquismo, que unificó la opinión detrás de los intereses de, en este caso, encarnados en el caudillo. En ese sentido, Beatriz, el abogado de Glass, el sector que lo apoya, ha dicho que los medios de comunicación de alguna forma están haciendo lo que tú ya nos decías en tu primera intervención, un linchamiento mediático en contra de Jorge Glass, y eso lo van a utilizar también en el proceso. ¿No cree usted que hay una colisión de derechos ahí entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos a la honra, el debido proceso de Jorge Glass? En ese sentido, el papel de los medios de comunicación se estaría sobrepasando, como dicen ellos. A ver, en realidad ambos son derechos fundamentales. De la libertad de expresión y el derecho a la honra son derechos fundamentales. Como tú acertadamente has dicho, hay una colisión a nivel jurídico. Pero en esto ya ha habido estándares internacionales que se han establecido a través de sentencias varias en las que claramente se ha dicho que en el caso en que prevalezca un interés público, la libertad de expresión tiene que prevalecer. En el caso que prevalezca un interés público. Ha habido casos en los que, y pongo un ejemplo, en donde el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea dio en última instancia una sentencia favorable, por ejemplo, a la princesa Carolina de Mónaco, que supuestamente también sufrió un linchamiento mediático de parte de una revista, que fue reconocida, ¿no?,
el derecho de esta revista a informar sobre aspectos íntimos de ella en todas las instancias nacionales. Es el Tribunal de la Unión Europea de Derechos Humanos el que le restituye el derecho a la honra y a su intimidad. Pero ahí no prevalecía el interés público. Y eso es una cuestión sumamente importante. Aquí el caso de Glass. Esto es inequívoco, que el interés público está de por medio, porque no se está discutiendo ningún aspecto de la vida íntima del señor Glass que a nadie nos interesa. Aquí lo que se está discutiendo es la forma en que el señor administró, porque esa es la palabra correcta, hay que decir que él fue el que administró los sectores estratégicos del país, tanto en el aspecto de conceder bajo su pleno arbitrio contratos, ¿no? Como en el hecho de ya en funciones y el momento en que estos se ejecutaban, ver cómo estos se desarrollaban. Y en todos estos hay una inequívoca huella de corrupción, que no lo decimos o no lo dice el periodismo nacional, ya está comprobado. El señor fiscal, un poco a regañadientes, un poco presionado, y ahí vale la importancia de la presión de la opinión pública a través del trabajo del periodismo investigativo, un poco presionado, ha tenido que definitivamente judicializar pruebas que ellos las tenían hace 8 meses en sus manos, y ahora han tenido que hacerlas públicas. He visto yo que el día de ayer el señor fiscal ha dicho que apenas judicialicen la información que acaban de recibir de los Estados Unidos, la hará pública. ¿Qué diferencia? Cuando hace 8 meses, cuando hace 4 o 6 meses, el señor fiscal no quería ni siquiera que se aproxime el periodismo investigativo al tema Glass. Y Luis, esta última cosa que nos ha dicho Guadalupe nos lleva a pensar algo que también es importante en la lucha contra la corrupción, y es la independencia de poderes o la independencia judicial. ¿Crees tú que en este momento ese derecho a ser juzgado por un juez independiente, pero además esa dimensión que tiene la sociedad de que un juez independiente vea o vele por todos los derechos de la sociedad, ¿está garantizado en este momento? No, en este momento, lastimosamente, Ecuador vive una subordinación absolutamente impropia de cualquier régimen político a doble nivel, a la función ejecutiva de todas las otras funciones, y una subordinación absoluta impropia de la majestad del emisor de justicia, que debería ser la Corte Nacional de Justicia, respecto a su forma administrativa. Existe una doble sumisión que no garantiza la democracia, es una doble sumisión que impide que podamos hablar de plena vigencia de los derechos de los ecuatorianos a una forma básica de la convivencia política, que es la garantía de la justicia, la garantía de un debido proceso, la garantía de respaldo a tu existencia y a tu presencia en la sociedad sin temor a que ésta sea fragmentada por cualquier forma. El tema de la justicia al interior de la democracia ecuatoriana es un tema histórico. En Ecuador, los ecuatorianos en general, esto se registró en varios estudios, hemos otorgado poco valor a la idea de la justicia independiente como parte sustancial de la conformación democrática. En este momento lo que hay es, ¿no es cierto?, una remesón de esta vieja dependencia, de esta mala forma de ver la institución judicial, que se la entendía simplemente como un servicio, y ahora se entiende cada vez más de la necesidad de que la garantía de la existencia de los derechos es una justicia independiente, es decir, la única forma de poder garantizar la vigencia de derechos no es solamente los recursos económicos, sino y fundamentalmente la independencia de cada quien que debe funcionar y asumir roles dentro del Estado. Esta es la primera cosa que se ve con mucha evidencia en el caso ecuatoriano. Ahora, es tremendamente importante que ha aparecido en el país cada vez más la urgencia de recuperar roles específicos en el sistema político, es decir, que la función judicial cumpla sus roles, que la función ejecutiva lo haga y que también el Parlamento lo haga. El Parlamento también debe tener roles claros, y que el sistema de contrapesos básicamente lo que te indica es de que cada uno en marco de sus competencias debe ser una función fuerte. Es decir, debe tener una función ejecutiva fuerte, una legislativa fuerte y una forma judicial fuerte. Como es esto lo que permite, es verdad, básicamente equilibrios en el interior del sistema político.
No de casualidad, la idea de 3 poderes del Estado está dada justamente por una forma triangular de contrapesos. No es fácil hacer ni 4, ni 5, ni 6, ni 7 funciones del Estado. 3 funciones del Estado permiten estas formas de equilibrio y de relación. Ahora, en términos concretos, lo importante en Ecuador este rato es de que cada uno de los actores bajo la mirada de la sociedad, puedan cumplir sus roles. Y tal vez lo fundamental en este rato es el control social que puede ejercerse. Parte del fundamental de la reforma pública en el Ecuador tiene que venir de, primero, establecer la corrección, el alcance, la magnitud de la Contraloría Pública, y esto implica probablemente cambios en la misma composición de la Contraloría Pública, pero también la Contraloría Social. Y la Contraloría Social solamente puede ejercerse a través de medios de comunicación que recogen a la opinión pública, canalizan esta visión de la opinión pública hacia las funciones básicas de la esfera pública, y fundamentalmente son el vehículo de la sanción moral que establece la sociedad. La sanción política la haremos a través de votos y a través de decisiones políticas en el momento en que tengamos que elegir autoridades, pero la sanción moral cotidiana de llevar y conformar un sentido público es a cargo de los medios de comunicación, y eso lo puedes hacer en el momento en el cual entiendas que los medios de comunicación no son un servicio como el agua potable, son un derecho que debe ser garantizado, y ese derecho que tiene una sola fuente de garantía, ¿no es cierto?, no es solamente el Estado, sino la capacidad de la sociedad de tomar a su cargo una forma pública no estatal que es la opinión pública. Gracias por estas apreciaciones. Es un tema que es amplio y que nos daría paso para discutirlo desde varias aristas. Estamos por terminar ya. Tiempo, quiero ir cerrando, y solo para eso quiero tomar algo que dijo Luis al final. La Contraloría Pública, el hecho de que la sanción pública también repercuta en el proceso de lucha contra la corrupción es importante, ¿no? Entonces, para cerrar, yo quiero que desde cada uno de ustedes se le dé un mensaje corto a la sociedad y se le diga qué se viene, ¿no? Porque tenemos algunas cosas importantes que van a pasar en el corto tiempo. La consulta popular que se ha anunciado, las pruebas que Estados Unidos ya las va a enviar a la Fiscalía, una nueva etapa del proceso penal. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? ¿Cuál es el mensaje que desde las organizaciones sociales le damos a la sociedad en general en este momento crucial de lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que frente a la situación que vivimos, el mensaje debe ser doble. El uno, el de la unidad. Yo creo que es importantísimo que todos los sectores sociales, organizados y no organizados, podamos confluir en un deseo que creo que es inequívoco en la sociedad ecuatoriana, que es la de rescatar la institucionalidad democrática y profundizar en el tema de los derechos que fueron conculcados de la etapa precedente a las organizaciones y a sectores sociales en específico, ¿no? Y el segundo tema es de que en cada uno de los sectores donde nosotros trabajamos, ustedes trabajan en el área de los derechos humanos, nosotros trabajamos en el área de la libertad de expresión, Luis también trabaja en un vasto campo de derechos humanos, tengamos la posibilidad de continuar con nuestra tarea, nuestro rol específico del cual hablaba ya Luis. Yo creo que, por ejemplo, en el campo del periodismo, el mensaje debe ser, compañeros, no abandonemos la trinchera, porque una sociedad mal informada hará malos razonamientos. ¿Quién decía esto? Lo decía nada menos que Luis XIV. Estamos hablando del siglo XVII. Y sin embargo, en el siglo XVII, un monarca se daba cuenta de que un pueblo mal informado hará malos razonamientos. Por ello es importante el papel del periodismo, el papel de los medios de comunicación, de la comunicación en general, no de todos quienes hacen comunicación, por ejemplo ustedes, para contribuir a que en este momento tan importante que se viene, puedan los sectores sociales tener la información debida para tomar decisiones acertadas. Pues yo creo que lo fundamental en este momento, además lo que Guadalupe está planteando, es primero que la sociedad civil vuelva a poner la cabeza sobre los pies, es decir, vuelva a fortalecer el tejido social,
vuelva a fortalecer la capacidad autónoma de pensar la política pública. Debemos comenzar a caminar con nuestra propia cabeza y no con la cabeza del autoritarismo. Durante estos 10 años nos quisieron someter a que pensemos con ser un cuerpo de trabajo, pero con la cabeza del caudillo. Eso es lo que tenemos que romper este rato. La sociedad ecuatoriana no puede ser la carne material de consumo y que pensar como el caudillo. Nuestros diversos actores sociales tienen que volver a tener autonomía, identidad, deben volver a pensar los cauces de la democracia. Y los cauces de la democracia corresponden a cauces también de la historia, y esto implica que nuestros movimientos sociales vuelvan a desplegar el vigor que tienen que desplegar en función de las situaciones que se viven en el Ecuador, que vuelvan a desplegar el vigor que se requieren para volver a que la economía camine sobre sus pies con una visión progresista y de mediano plazo, que tenemos como sociedad que entender que la garantía de los derechos básicamente no es la disponibilidad exclusivamente de excedente público, sino fundamentalmente de la capacidad de autoadministrarlos, de llevarlos, de administrarlos, y no administrarlos simplemente dependiendo del excedente público. Es esto lo que nos va a permitir que pasemos aquello que Glass y sus secuaces hicieron, que es convertir el Ecuador en un mar de porquería, y ahora necesitamos saber hacia dónde vamos. Esta ha sido la opinión de Luis Verde Soto y Guadalupe Fierro, de la Unión de Periodistas y de las organizaciones de derechos humanos. Agradecemos a todos los cibernautas por haber atendido este nuevo programa de Radio TV Libre en Red. Agradecemos también a todas las personas que han estado activamente viendo este programa en estos momentos. También estará disponible para que pueda verse en cualquier momento en nuestro canal de YouTube de INRED. Además, agradecemos también a todas las personas que han comentado tanto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook de INRED. Muchas gracias y lo esperamos en una próxima ocasión.